del doctor Gonzalo Uzcamaita, quien nos acompaña desde Bolivia. El doctor Gonzalo Uzcamaita es profesional en el área del derecho con formación en la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL. Tiene una maestría en Derecho Penal, maestría en Derecho Constitucional, es una especialidad en técnicas de interrogatorio, tiene un diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, un diplomado en Derecho Procesal Constitucional, otro diplomado en Derecho Procesal Penal, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, un curso de especialidad en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad. Es profesional con publicaciones en libros, revistas indexadas y revistas especializadas. También es docente de pregrado en la Universidad Unión Bolivariana, docente de posgrado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, expositor a nivel internacional, es tutor de tesis y examen de grado y presidente de Comisión de Régimen Interno del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y vicepresidente segundo del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz. El tema que nos abordará el doctor Gonzalo Uzcamaita es el recurso directo de nulidad en el Código Orgánico Procesal Constitucional de Bolivia. Un tema muy interesante que estamos dispuestos a escuchar y aprender porque al menos en el caso ecuatoriano no tenemos un recurso semejante. Así que, pues sin más, le cedo el uso de la voz a nuestro querido doctor Gonzalo. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Es un grato placer volver a compartir con tan grandes juristas que nos van enseñando esto del derecho, ¿no? A la ciencia que nos apasiona. Y especial saludo a los hermanos y colegas ecuatorianos. Extraño volver a ese país tan lindo donde me han atendido como un verdadero hermano. Gracias, Damián. Vamos a empezar esta charla sobre el recurso directo de nulidad, pero para entender un poco las bases de este recurso, que muy ciertamente ya se dijo, es uno de los pocos recursos que lo tenemos acá en Bolivia y que muchos otros países no los tienen. El recurso directo de nulidad es, a palabras de Eduardo Centella Ramos, un proceso constitucional que forma parte del sistema de constitucionalidad. Está vinculada, podríamos decir, dentro del ejercicio del poder político y tiene por objeto anular todo acto de alcance general o particular, de autoridad pública o jurisdiccional, que ejerza jurisdicción y competencia que no emane de la Constitución o la ley. La Constitución Política del Estado de Bolivia, en su artículo 143, señala cuál es el objeto del recurso directo de nulidad, que es simplemente el de declarar la nulidad de los actos de órganos o autoridades públicas que usurpen funciones. Estas funciones obviamente que no les competen, así como también ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Este recurso podríamos decir que se encuentra inmerso dentro de los llamados sistemas de control de constitucionalidad de carácter normativo correctivo, debido principalmente a que tiende a declarar nulo, como ya lo mencionamos anteriormente, actos emanados por autoridad o actos emanados por órganos cuando usurpen funciones, pero estas funciones no tengan jurisdicción o potestad legalmente reconocida en la Constitución. En este caso, específicamente hablando, en la Constitución Política de Bolivia. Este recurso, ya habíamos mencionado, forma parte del sistema de control de constitucionalidad. Y entendemos como control de constitucionalidad a la verificación, o mejor dicho, a los medios de control constitucional.
estos medios que garantizan la preservación de la regularidad constitucional. Es un medio de protección de la Constitución a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad como vértice del Estado. En este sentido, podríamos ir un poquito más allá. Podemos indicar que en Bolivia existe el control plural de constitucionalidad, con características propias, internas de nuestro país, en relación a otros medios, a otros sistemas. Son características propias del Estado plurinacional, toda vez que no solamente se reconocen los derechos de los pueblos y naciones indígena, originario, campesinas, sino también se reconoce el pluralismo jurídico igualitario. Se materializa el pluralismo jurídico igualitario, pero este reconocimiento está posibilitado gracias que a través de una ley, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que en artículos específicos anuncian principios constitucionales que rigen la justicia constitucional en Bolivia. Y tenemos que señalar obligatoriamente algunos principios, porque son parte para que existan los recursos de los que estamos hablando, específicamente de este recurso directo de nulidad. Podemos señalar, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, la aplicación objetiva de la ley, respetando derechos, garantías, obligaciones de todos y cada una de las personas. Podemos hablar del principio de plurinacionalidad o principio plurinacional, la existencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Hablamos del principio de pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional. Hablamos del principio de interculturalidad, que reconoce la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Hablamos del principio de independencia, muy importante. La justicia constitucional no debería estar sometida a ningún otro órgano de poder público. Íntimamente ligado con el principio de imparcialidad, que implica que la justicia constitucional se debe exclusivamente a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y a todas las leyes, en cuanto a los asuntos que sean de su conocimiento. Estos deberían resolverse sin interferencia de ninguna naturaleza, sin perjuicio, sin discriminación, sin ningún trato diferenciado que los separe de la objetividad que debería caracterizar la justicia. Entonces, el control plural de constitucionalidad se ejerce en tres dimensiones, que todos lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Podríamos hablar del control de respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Tenemos que hablar del control de competencias y como tercera dimensión de un control normativo de constitucionalidad, es decir, que se deben verificar la validez formal y material de todas y cada una de las normas jurídicas. Entonces, estas tres dimensiones son ejercidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia,
a través de los distintos procesos constitucionales que están previstos dentro de nuestra Constitución, que también están respaldados y avalados por el Código Procesal Constitucional, que ese es el nombre que realmente tiene, Código Procesal Constitucional. Y cada una de estos procesos constitucionales revisten sus propios elementos, sus propios presupuestos y responden a un punto objetivo, a un solo objeto, como a su naturaleza y al alcance que tienen cada uno de estos procesos constitucionales. Específicamente, el recurso directo de nulidad es entonces un recurso que tiene como objeto anular todo acto que emane de una autoridad u órgano, como ya lo habíamos indicado, pero que ésta no esté reconocida por la Constitución y la ley. Ahora bien, bajo ese concepto doctrinal que hemos recordado, y si nos referimos expresamente a la naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad en Bolivia, podemos señalar que específicamente en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, esta instituye las atribuciones de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, previendo en su numeral 12 la de conocer y resolver el recurso directo de nulidad. Y la base constitucional de este recurso se encuentra en el artículo 122 de nuestra Constitución, que establece a la letra: son nulos todos actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Es decir, está en concordancia con el aspecto conceptual doctrinal que habíamos recordado. En concordancia con esta disposición constitucional, el artículo 143 del Código de Procedimiento Constitucional señala, como ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado, que el objeto principal de este recurso es declarar la nulidad de los actos de aquellos órganos o autoridades que usurpen las funciones. Si se dan cuenta, tanto en nuestra Constitución como en el Código Procesal Constitucional, definen de manera reiterativa el objeto de este recurso para darle oportunidad a las personas de poder activar el mismo cuando se sientan vulnerados en sus derechos, obligaciones o garantías constitucionales. Es así que también puede sancionarse con nulidad no solamente esos actos judiciales, sino también los actos administrativos. No se puede sancionarse con nulidad actos administrativos y actos jurisdiccionales. Se puede sancionar, se tiene que sancionar, toda vez que si han sido estos actos pronunciados sin jurisdicción ni competencia asignada por la ley fundamental y la normativa legal vigente, nos encontramos entonces frente a lo que representa este recurso, una garantía constitucional
que tiene como principal misión la de resguardar el Estado de Derecho, esa que implica la sujeción de la actividad estatal a la norma suprema y a la ley, a efectos de controlar el poder y evitar la arbitrariedad que pueda tener algún Estado. Sin embargo, se deben tomar algunas consideraciones para poder acceder a este recurso, para poder proceder a este recurso. Y son tres situaciones específicas. Primero, procede contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no la competen. Hemos reiterado esto durante toda esta charla. Segundo, procede contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y tercero, procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o estas funciones hubieran cesado. Con estas tres características, con estos tres elementos en los que puede proceder este recurso, podemos indicar entonces que el recurso tiene un carácter procesal, conocido también como carácter sumario, porque tiene la facultad de cuestionar los actos de ilegalidad denunciados estos, me refiero a los actos, en sede constitucional. Sin embargo, de ello existe el respaldo, la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, en la sentencia constitucional plurinacional 6/2015, que además de indicarnos cómo puede procederse con este recurso, nos habla de la naturaleza del recurso directo de nulidad. Señala y define esta sentencia que este recurso es también una acción jurisdiccional que preserva y resguarda las delimitaciones jurisdiccionales, garantizando que las acciones asumidas de interés público sea por quienes gocen de facultad jurídica para hacerlo. Entonces, de esta forma, no solo se precautela podríamos llamarla institucionalidad estatal, sino también los derechos objetivos, los derechos fundamentales. Entonces, el recurso directo de nulidad plantea y tiene como finalidad declarar simplemente la invalidez. La invalidez de aquella persona, reiterando, que usurpa funciones. Pero esta interferencia, esta invalidez, esta usurpación que puede tener, que interfiere las funciones del Estado y merma su fortalecimiento, tienen que también tener ciertos requisitos. Primero, aquellas que son propias de los órganos del poder público, como las de juzgar, órgano judicial, las de legislar, el órgano legislativo, o las de administrar, el órgano ejecutivo y electoral. Segundo, aquellas instituciones o aquellas autoridades que fungen conforme los artículos 12 de la Constitución Política del Estado y algunos otros,
las funciones del Estado, cómo se controlar, el control, la defensa de la sociedad. Estamos hablando del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, o la defensa del Estado, la Procuraduría. Y cualquier otro órgano de los que la norma, a los que la norma suprema expresamente les asigna determinadas funciones. Entonces, cuando de una, digamos, potestad o jurisdicción se trata, ya sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito administrativo en particular, se entenderá, se debe entender que esa potestad o jurisdicción es aquella que ejerza una autoridad administrativa para asumir una determinada resolución aplicable en un caso concreto para conocer y resolver un proceso o procedimiento administrativo. Y me explico. Bajo este contexto, con la excepción obviamente que establece la ley para su aplicación, en que los casos de las autoridades judiciales hubiesen dictado resoluciones cuando estén suspendidas en su cargo o hubiesen cesado, en el ámbito administrativo procede el recurso de nulidad en vía de control jurisdiccional, en vía de control constitucional, porque esta supuesta autoridad habría usurpado funciones que no les corresponden. Y cuando esta autoridad o esta persona ejerza una potestad o jurisdicción que no emane de la ley, se puede observar su competencia legal no solamente como autoridad administrativa, sino también como autoridad jurisdiccional. Entonces, cuando ambas personas estén vinculadas en este tipo de funciones, la potestad o jurisdicción no reconocida por la Constitución Política del Estado puede dar lugar no solamente a este recurso, sino también a acciones de defensa, toda vez que existe conflictos de competencia que tratan cuestiones relativas, que pueden pueden terminar por declarar la invalidez de todos los actos impugnados. Todas estas observaciones han sido analizadas en la jurisprudencia constitucional. Si hablamos que este recurso se interpone cuando una autoridad pierde o no tiene jurisdicción y competencia, ¿qué sucede cuando un juez actúa y emana y dicta una resolución que puede causar algún agravio, que puede perjudicar a una persona? Es decir, dicta una resolución sin tener jurisdicción y competencia. Si habilita este recurso para hacer valer los derechos de las personas afectadas o debe acudirse a un amparo constitucional. Esta pregunta se la ha realizado durante mucho tiempo y es objeto, como les decía hace un momento, del análisis del Tribunal Constitucional, que dio fruto a resoluciones que en cierta forma responden esta pregunta. Con este ejemplo, digamos, clásico en el estudio de este recurso, se debe resaltar que el recurso directo de nulidad
y la acción de amparo tienen un ámbito de delimitación totalmente distinta. Y eso es lo que la resolución, la sentencia constitucional plurinacional 693 quebrado 2012 expresa, delimita el ámbito que tiene tanto el recurso directo de nulidad y el de acción de amparo constitucional. ¿Y qué es lo que dice esta resolución? Dice que los elementos esenciales o uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural, competente, independiente e imparcial. Debiendo entenderse por juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de tesitorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial. Juez independiente es aquel, como se tiene referido ya anteriormente, el que resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes o órganos del Estado. Y el juez imparcial es aquel que decide la controversia judicial sometida a su conocimiento, dejando a un lado todo interés o toda relación personal que podría tener con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y consecuentemente emitir una resolución. Asimismo, la sentencia constitucional 99 quebrado 2010 separa los elementos del juez natural en su tutela, sosteniendo que el juez independiente e imparcial se tutelan por el amparo constitucional, mientras que el juez competente se tutela por el recurso directo de nulidad. En otras palabras, la referida sentencia, la referida resolución constitucional indica que se puede establecer que ante el recurso de amparo constitucional, ahora se llama acción de amparo, antes se llamaba recurso de amparo constitucional, que esta acción de amparo es un mecanismo de protección eficaz y pertinente para el resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos, en todas sus vertientes, incluido obviamente el juez natural, pero solamente en sus elementos de imparcialidad e independencia. Es decir, se está separando en este caso de los tres elementos que tiene el juez natural, solamente dos, imparcialidad e independencia, para que puedan ser tutelados por la acción de amparo constitucional. ¿Y qué pasó con ese tercer componente del juez natural? Ese tercer elemento que es la competencia. Indica esta sentencia constitucional que si puede suceder este hecho, que pierda competencia, entonces esa pérdida de competencia y perdiendo esa competencia ha emitido una resolución, puede ser tutelado utilizando el recurso directo de nulidad.
porque esa resolución judicial la ha emitido en ejercicio de jurisdicción que no emana de la ley y ha sido pronunciada, dice esta resolución, por una autoridad jurisdiccional que habría cesado en sus funciones o directamente no tiene la competencia para poder emitir esta resolución y tiene que ser resguardada específicamente por el recurso directo de nulidad. Entonces la delimitación ya es clara. Pero aún así, para interponer este recurso, se tiene que seguir cierta rigurosidad. Tiene que ser en forma escrita, tiene que existir la legitimación activa que puede recaer, escuchen bien, en el defensor del pueblo. Él puede interponer este recurso, como también lo puede interponer, según nuestra normativa, toda persona natural o jurídica que se sienta agraviada, que sienta que sus derechos y garantías constitucionales fueron vulnerados por una decisión. Y no procede este recurso. No procede este recurso, dice nuestra normativa, por supuestas infracciones al debido proceso. Ya lo habíamos indicado antes y puesto de ejemplo el tema del juez natural. Y les decía que este recurso acá para interponerse en Bolivia debe necesariamente cumplir varias formalidades de forma. La redacción tiene que tener un señalamiento exacto de todas las literales que ingresan como medio probatorio. Se debe mencionar los precedentes constitucionales. Es decir, que tienen que ser registrados cumpliendo todos los formalismos de rigor. Tiene que cumplir lo que se denomina la gestión procesal, un rigorismo formal. Tiene que cumplir la normativa aplicable en este tipo de procesos constitucionales. Y esto está específicamente señalado en la normativa del Código Procesal Constitucional de nuestra ley en su artículo 146. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede dar lugar a la improcedencia o la no procedencia del recurso por intermedio de la llamada comisión de admisión. Y esta comisión de admisión emite un auto constitucional de improcedencia o de no procedencia. Entonces, la parte demandante puede, mediante un recurso, porque tiene una opción más, mediante un recurso llamado recurso de queja, puede, les decía, recurrir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para su admisibilidad. Y la mayoría de estas inadmisibilidades ocurren en la presentación o en la utilización o en la presentación, como quieran llamarlo, de este recurso. Debido principalmente a la confusión o la mala conceptualización que existe en el uso del recurso directo de nulidad, que muchas veces son confundidas con la acción de amparo constitucional. Pero ya hemos visto cuál es la limitación de cada una
de estos procesos constitucionales que están claramente definidas por las sentencias constitucionales plurinacionales. Y además se deben cumplir varios parámetros también que han sido definidos, explicados, analizados por sentencias constitucionales plurinacionales. Una de ellas es la 1099/12, en el que expresa que el recurso directo de nulidad únicamente procede contra nulidades expresamente establecidas en la ley. En cambio, la acción de amparo constitucional se activa por la lesión o amenaza de lesión a los derechos fundamentales. De forma que incluso si no está prevista esta nulidad, puede dejarse sin efecto una resolución que no está prevista, que no atenta con la vulneración cierta o real de los derechos y su relevancia judicial, su relevancia constitucional en cada caso concreto. Debemos también tener en cuenta que ya las diferentes sentencias constitucionales o los autos constitucionales han creado, digamos, una paradoja, toda vez de que cuando hablamos, y utilizando y volviendo al ejemplo del juez natural, ¿cómo podemos determinar si la resolución de este juez ha afectado o no nuestros derechos fundamentales para poder acudir a una acción de amparo constitucional? ¿O simplemente ha actuado sin competencia para poder acudir al recurso directo de nulidad? Y es ese uno de los principales motivos para que la comisión que les había mencionado antes dicte autos constitucionales declarando la inadmisibilidad o la no admisibilidad de muchos recursos. Y después los recursos de queja se van sumando ante el Tribunal Constitucional. Ahora bien, cuando se admite este recurso, puede declararse fundado cuando se haya obrado conforme a los requisitos, o también puede declararse infundado. Me explico. Se declara fundado cuando la persona a la que se ha recurrido no haya obrado conforme a su competencia. Y se declara infundado cuando el recurrido haya ejercido su jurisdicción o haya obrado dentro de su competencia. Parece sencillo el haber este tipo de resoluciones finales, el fundado o infundado. Pero lo más importante son los efectos jurídicos que puede causar este recurso directo de nulidad. Y esto lo voy a hacer para concluir porque creo que ya estamos fuera de tiempo. Los vamos a mencionar rápidamente. La resolución constitucional del recurso de nulidad, como efectos jurídicos, tiene la calidad de cosa juzgada. Su efecto es vinculante y obligatorio. Y lo más importante, en mi criterio, es inamovible. Es decir, que no existe otro recurso alguno que pueda invalidar esa resolución. Y además se debe hacer público. Se le asigna a esta resolución un número de registro para que pueda ser publicado en nuestra Gaceta Judicial.
y con esto se preserva el principio de transparencia y publicidad. En conclusión, este recurso directo de nulidad, que sí puede ser estudiado más a fondo, podría, y lo es, volverse una garantía que pueda preservar nuestros derechos y garantías constitucionales. Eso es todo que puedo compartir con ustedes. Estoy dispuesto a cualquier pregunta. Gracias. Excelente, estimado Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación. La verdad me ha parecido un tema muy interesante porque, como lo decía al inicio, al menos en el caso ecuatoriano no tenemos una acción parecida. Bueno, los colegas me dirán que posiblemente en la vía contenciosa administrativa tenemos algo semejante, pero no digamos, no es de reserva constitucional como lo tienen en Bolivia. Entonces, esto lo vuelve todavía más interesante. ¿Por qué? Y voy a hacer algunos comentarios, Gonzalo, si me permites. Adelante. En el caso ecuatoriano tenemos, muchas gracias, en el caso ecuatoriano tenemos en vía contenciosa administrativa la acción de anulación u objetiva, que sirve precisamente para encauzar nuevamente los actos de las autoridades públicas por exceso de poder. Entonces, eventualmente las autoridades públicas, claro que pueden desviarse de sus funciones. Sin embargo, hay algunos principios, y esto sí me parece que es ya en materia general del derecho administrativo, y es la presunción de legalidad y de legitimidad de los actos de las autoridades públicas. En ese sentido, debido a que los actos de las autoridades se encuentran revestidos de esa presunción de legítimos y de legales, se entiende consecuentemente que mientras se resuelven las acciones, pues los actos son plenamente ejecutables, ¿no? Sin embargo, digamos, en materia constitucional, no hay tal, salvo, por ejemplo, la acción de protección cuando produce efectos contra-particulares, o la acción de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales. eh, pero hablar de una nulidad constitucional por una falla de la administración pública, digamos, posiblemente en el contexto ecuatoriano, pensando en una eventual incorporación de una figura de estas, podría ser un tanto confuso en la medida que podría chocarse con ciertas acciones que se tienen en el ámbito de lo contencioso administrativo. Entonces, con esta breve reflexión, estimado Gonzalo, quisiera plantear una idea o plantear un cuestionamiento que me surgió precisamente a raíz de la exposición, y es que este recurso de nulidad decide, por una parte, sirve para mitigar o dejar sin efecto esos actos en los que primero dice se usurpan funciones, ¿no? Se usurpan funciones o cuando esos actos, digamos, se los emiten fuera de o en ejercicio de una competencia que no está prevista en la ley, se entendería que hay una violación del principio de legalidad. Entonces, cuando usurpan funciones, ¿qué es, digamos, cuál sería el elemento diferenciador entre plantear la acción el recurso de nulidad, ¿sí? ¿Cuál sería los motivos que me llevan a plantear el recurso de nulidad y no una acción para dirimir la competencia ante el propio tribunal ante el propio tribunal constitucional en el caso boliviano? Porque se entiende que, claro, si es que hay conflictos de competencia posiblemente entre una autoridad y otra, porque la una usurpó las funciones, entonces posiblemente quepa la acción para que pueda dirimirse ese conflicto de competencia y no necesariamente plantearse un recurso de nulidad. Porque, bueno, enhorabuena, cuando estuve visitándoles, gracias a las gentiles invitaciones que ustedes me hicieron en Bolivia, tuve la suerte de comprarme el Código Procesal Constitucional Boliviano, y en una parte de lo que
en lo que se refiere al recurso de nulidad, decía que cuando se declara infundado el recurso de nulidad, el tribunal impone costas y multa a la parte recurrente. Entonces, vaya, inclusive al que quiere plantear el recurso posiblemente hasta lo piense dos veces y diga, no, mejor planteo el del conflicto de competencia porque si es que no me sale el de nulidad hasta me sanciona. Bueno, eso, estimado Gonzalo. Bueno, sí, me escuchan. Decirte lo siguiente, estimado Darían, no solamente las costas pueden ser, te digo, sancionadas, por así decirlo, a las personas que no actúan o que no pueden sustentar un recurso. También puedo mencionarte que en el Código Procesal Penal, cuando una persona, un abogado incidenta, pone incidentes y estos son deliberados, maliciosos o simplemente para alargar el proceso, también puede ser sancionado y las sanciones son hasta 2 veces el salario mínimo nacional. Por eso uno lo tiene que presentar, porque la dilación de los procesos acá en Bolivia es muy común. Lastimosamente, estábamos, por suerte digo estábamos porque se está cambiando, acostumbrados a poder dilatar los procesos y eso ocurre en todo lugar. Referente a tu pregunta y al cuestionamiento y a las observaciones que tienes, se debe poner en claro dos cosas. Primero, ese mismo cuestionamiento que tú tienes lo han tenido muchas personas, muchos abogados, porque presentaban este recurso directo de nulidad sin cumplir lo que realmente dice nuestro Código de Procedimiento Constitucional. Presentaban de cualquier forma, confundían realmente, y en el caso del juez, como por ejemplo cuando pierde competencia y dictaba una resolución o no era competente para dictar una resolución, confundían que podían presentar el recurso de nulidad porque este juez ha actuado sin tener competencia, porque no era un juez natural, digamos. Y esto, les decía, ha salido y ha sido estudiado por el Tribunal Constitucional para poder y delimitar el campo de acción, lo llamaremos así, para que pueda de una vez resaltarse este ámbito de delimitación entre el recurso directo de nulidad y el de amparo constitucionalidad, la acción de amparo constitucional. Se ha definido en la pregunta que decías, cuáles son los 3 elementos que puede tener esa persona, esa autoridad, ese juez o esa institución que emana la resolución. Y de acuerdo a eso, conforme, digamos, los criterios de territorio, de materia, de cuantía, si estaba dentro de eso este juez para poder reconocer y resolver una situación y dictaba una resolución, pues estaba dentro de su competencia. Sin embargo, si no tenía ningún criterio de territorio, materia, cuantía para conocer y resolver esta acción, no tenía competencia para poder resolver, para poder emanar una resolución. Y ahí lo que les estaba indicando, ya salió un gran signo de interrogación. Entonces, ¿cuándo sí puedo presentar el recurso y cuándo puedo presentar la acción de amparo? ¿Cuándo puedo activar? Si presento la acción de amparo o presento el recurso, si es declarado inadmisible o no admisible, voy a poder ser sancionado. Y como tú lo decías, ya los abogados pensaban 2 veces porque además de eso se tiene que cumplir los requisitos formales,
los requisitos de forma. Y fíjense, estos recursos eran rechazados porque no cumplían lo más importante, o lo menos importante, como quiera verse, que era tener una buena redacción y explicar en su memorial, en el escrito, qué es lo que pretendía. Y la pregunta entonces sería, ¿presento o no presento? Y la respuesta podría ser sencilla, pero se tiene que ver el escenario correcto, se tiene que tener el antecedente correcto para poder elegir el recurso o la acción que se debe presentar. En otras palabras, el caso la resolución de la que se pretende la tutela mediante el recurso o la acción deberá ser analizado de tal forma que cumpla. Primero, tenemos una sentencia constitucional, la 099, quebrado 2010, y que cumpla el artículo que corresponde donde señala los requisitos para poder presentar. Y estos requisitos son sencillos. Son sencillos desde el punto de vista en que debemos observar si realmente se está vulnerando el debido proceso para elegir la acción de amparo constitucional, o se está eligiendo una resolución que simple y llanamente no ha sido emitida por una autoridad jurisdiccional competente. Tan sencillo que puede ser la respuesta, pero les digo, tiene que irse analizando todos los elementos de esa resolución. Muy bien. Ok, muy bien, estimado Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar con este tema tan interesante. Espero que el desarrollo siga dándose porque posiblemente pues, el uso de estas garantías pueda servirnos muchísimo a nivel regional. Así que una vez más te quedo muy agradecido, estimado Gonzalo, por tu participación. No, el agradecido soy yo, Damián, y como tú dijiste, estos son recursos que debemos estudiarlos, que